Muy bien, y seguimos con más Alza tu Voz, tal cual habíamos anunciado al comienzo del programa. Ya está aquí en nuestra casa, en el estudio de Alza tu Voz, un referente para todos nosotros, el señor Dani Jiménez. Muchas gracias, no será demasiado. No será mucho, almirante, decía Piero. Gracias. No, gracias a vos por estar acá, Dani. No, un placer. Soy un enamorado de la radio. Me gusta ir a la radio. Cuando voy de vacaciones al lugar donde sea, averiguo primero dónde está la radio del lugar. Y he encontrado radios en lugares inverosímiles, pero siempre hay una radio. Sí, me gusta ir a verla, me gusta ir a ver cómo laburan, pregunto cuánta programación tienen en vivo, cómo labura el operador. Me gusta, no lo puedo evitar, es un lugar donde me gusta estar. Supongo yo que para un jugador de fútbol estar haciendo una práctica, si sos jugador de Boca, ¿no? Ponele, o de Racing, no importa. Y termina la práctica y te podés quedar pateando en ese arco. ¿No lo harías? ¿No te daría mucho placer? Bueno, a mí me gusta estar en la radio, me gusta caminar los pasillos, ver otros programas al aire. Es un lugar donde me siento bien y me siento parte de lo que soy. Hay gran parte mía que es eso. Hay una pasión muy fuerte ahí, ¿no? Digamos. Sí, desde chico, que tiene que ver con mi mamá, que yo un día le pregunté a mi vieja, porque mi vieja escuchaba radio AM, claro. ¿no? De ahí creo que me tiró lo del periodismo un poco, porque la AM históricamente está dedicada, digamos, a ese no género, pero sí más ahondando en lo periodístico, entonces escuchar mucha AM a la mañana. Y después le pregunté con los años, le digo, ¿por qué escuchabas vos tanta radio? ¿No? Porque quise saber, no hace mucho, hace unos 3, 4 años atrás, de dónde ella escuchaba. Y me dijo que la mamá escuchaba. Mirá vos. Claro. Y dije, ¿por qué la mamá escuchaba? Y traté de ir hacia atrás para entender todo el proceso. Y la mamá de mi vieja escuchaba partidos de Boca. La mamá de mi vieja era italiana, Tana. Sí. Y escuchaba en un conventillo, que es donde yo nací, en Almagro, partidos de Boca. Y dije, ¿de dónde sacó tu vieja el amor por la radio? Y me dijo, de Italia. No. Y ahí fui más para atrás y dije, ¿por qué de Italia? Porque las primeras radios que se usan, digamos como primeras prácticas en el mundo de radio, son radios militares. Eran las radios que quedaban en los campos de batalla, cuando había un ejército que o era, digamos, corrido, o se iba, o deponía armas. Lo que quedaba muchas veces como parte de esa memorabilidad de la guerra eran los aparatos de radio. Y de esos aparatos de radio militares es de donde se empiezan a hacer las primeras transmisiones de radio, pero eran aparatos militares. Y mi abuela había estado en ese marco de Segunda Guerra Mundial, y de ahí venía el amor por la radio. Claro, quise saber ir para atrás y llegué hasta ahí. Y es tremendo, ¿no? La posición que ocupó la radio históricamente, ¿no? Y los diferentes roles que tuvo, ¿no? En un momento como propaganda política también, muy fuerte. Y si pensamos, digamos, en tu trayectoria, ¿no? Que como hablábamos hace un rato fuera del aire, muchos años en Rock and Pop, ahora un programa hace muchos años en Vorterix, ¿no? 6 años ya de Delicias de un Charlatán. ¿Crees que se ha modificado sustancialmente la radio? ¿Crees que hay un cambio con esa radio de hace, 15 o 20 años, en donde había cierta diferencia, ¿no? Hoy hay streaming, hay como otro tipo de accesos a la radio. ¿Crees que sigue estando esa persistencia de la gente va, prende la radio y escucha? Creo que la radio se ha transformado hoy por hoy en un porcentaje muchísimo menor a cómo se transformó el entorno. Es decir, la radio se viene transformando más que nada en los últimos 5, 6, 7, 8 años, donde no solamente Vorterix, sino cada vez más radios están trabajando con streaming. Me parece un lugar común hacia donde se va a ir, porque la imagen sigue siendo muy pero muy fuerte. Desde ahí donde digo que no se transformó tanto todavía. La puedes escuchar en el auto, viajando o aún a través de internet, pero tanto no se ha modificado, tanto, salvo que tengas más bocas, como por ejemplo, no sé, páginas como Tune, que podés chequear una radio si querés, pero digo, no es muy grande. Lo que sí se modificó es el entorno. Porque vos tenías antes un programa de radio, si tenías un programa de radio de rock, Rock and Pop no compitió con nadie hasta que sale la Mega. Ponele ahí, pueden competir en espacio, no solamente en franjas, sino en un gusto juvenil. Después sale Vorterix y radios de rock en Argentina hoy, digamos, no grandes, porque hoy transmite la radio que quiere por la web. ¿Sí? Llegás a todo el mundo, todos llegan a todo el mundo. Eso no es algo de yo llego más, no, hoy se llega a todos lados. Pero digamos, radios de rock que trabajan en un nivel mainstream, para decirlo de alguna forma, son las 3 que existen.
Pero hoy no competís, yo no compito con el Tapa, que además es un amigo, ni compito con la Mega, yo compito con una pestaña. Ajá. Claro. Yo compito con Netflix, con un documental, con la campaña de Boca del 81, claro, con videos de gatitos, con un discurso de Fidel. Claro. Hoy competís y que no le con den a una la Cruz Roja, pestaña. ¿no? Claro. Ese es el problema. Tal Antes cual. vos tenías la tele de competencia. ¿Qué te compite a la radio? La tele. Sí. Tal En cual. ese horario no había otra competencia. Hoy no. Claro. Hoy, y no es competencia, es oferta, porque hay muchísima oferta. Veo un programa en internet, no sé, Netflix, lo que sea, me cuelgo con Spotify, es lo mismo. Claro. No importa, hoy tu foco es más complicado que destaque, Ujú. porque tenés un montón de cosas al costado, y en el caso de Vorterix, que es una radio online, peor, estás en pestaña, entonces la otra pestaña la tenés ahí al lado, es una tentación. Y para aquel que hace programas de música, como yo, que hago programas de música, es más complicado que antes. Claro. Porque antes, la música que vos, a la cual podías acceder, o la tenías vos, o la pasaba a la radio. Sí. Te Claro. digo, no tan lejos, 95, Sí, 96. ponías el cassette esperando que pasen el Pero tema era que te gustaba. o tuyo, Claro, o de ellos. exacto. Si la radio no lo tenía y vos no tenías ese cassette, Claro. ese disco no lo escuchabas. Claro, Es y verdad. ahora sí, con las redes, con todo. Ahora es inevitable Claro. y es imposible. Fíjate el caso de Dínamo, de Soda, que es un disco poco vendido porque Soda tenía un problema de compañías ahí. Se va de una compañía a otra, la que venía no quería difundir un disco de otra y a la otra no le interesaba difundir un disco que era de esa, pero se iba a difundir por otra. Mirá Entonces vos. Dínamo se queda sin difusión. Claro. Y el único video que hay es Primavera Cero porque no hay difusión. Y hay mucha gente que no escuchó el disco. Mirá vos. Claro. Es muy loco. No lo escuchó en su momento porque Porque no o no sonó lo en la pudo radio, comprar claro. o en la radio sonaba Primavera Cero nada más. Claro, tal cual. Y por eso Dínamo pasa como un disco desapercibido en cuanto al golpe del momento, porque no lo podías escuchar si no lo comprabas. Y seamos sinceros, hasta donde yo recuerdo, los que comprábamos discos eran 2 por mes. Claro. Sí, 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 sí. Imagínate hoy si te dicen, podés escuchar 2 discos nuevos por mes. nada más. Claro, te volvés loco. Es algo imposible de No, creer. sí. Sí, Más de los 2 que comprabas, ponele que grababas 8. Sí. No importa, 10, claro. 20. Ujú. Hoy cuántos puedes escuchar al mes. Sí, y incluso... Si tenés tiempo pueden ser miles de discos. Claro. Esa es una gran diferencia Tal cual. también. Ahora es imposible que digas, no, tengo 3 discos, yo tenía 3 discos para escuchar un mes, dije, tengo 3. Y los sueño voy a del pibe. hacer de goma, una semana cada uno, dije, me sobra una semana para analizarlos. Y aparte era otro ritual antes también, porque era el ir a comprar el disco o ir a Parque Rivadavia y ver si te grababan O ir a el la casa cassette. de un amigo que Claro. tenga. Era bueno tener amigos con buena música. Sí, era importante. Porque ¿no? podías grabar, bueno, primero los cassettes y después, bueno, quemar CDs en la época de Claro. 2000, comienzo de 2000, que es el boom y el auge de los CDs vírgenes, Claro. el CDR. Sí. Sí, 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 sí. Pero antes de eso, si no tenías amigos copados que tuvieran buena música, tenías que ir a escucharla. A ver, no me voy a la época de Javier Martínez, No, pero en los claro. 90... Finales de los 80, te decían, conozco que hay un pibe en Flores que Claro, tiene un que disco tiene de tal Jethro disco. Tull. Y vos decías, ¿en serio dónde? Cerca de la plaza. Te decía. Ni siquiera había, al estilo Solari, ¿viste? No había un dato siquiera fijo. En serio, sí, parece que es un pibe que va a la disquería que está. Y tenías que ir y ver si te tiraban la data del chabón que tenía un disco de Jethro Tull que podías escuchar Claro. en la casa de él que no lo conocías. Tal cual. Pero llegabas de esa manera. Y sí. El Parque Rivadavia a mí me alimentó, fue mi... Yo creo que mi cuna musical más grande fue ahí, porque compraba Tremendo. cassettes, me podía comprar por domingo, laburando, siendo joven, Sí. en un laburo normal, digo, como muchos, me Sí. podría comprar por domingo 5 Mirá vos. cassettes, entonces eran 20 Era- al mes. Claro, era Era importante. un poco más, y los escuchaba toda la semana, Muy toda bueno. esa semana hasta que volvía al domingo siguiente, que era material, eran cassettes grabados, que tenían con suerte el nombre del productor, a veces el año, la compañía y los nombres de los temas. Y Dani, teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Que se modificó mucho el entorno y demás, algo que nos planteamos muchas veces, ¿no? Es qué está pasando también con la radio, que de golpe te encontrás con que la RQP, por ejemplo, que pasa sobre todo música, es escuchada mayormente en determinadas franjas horarios que programas que tienen un determinado locutor o determinada estética, pero donde prima la voz del que habla, ¿no? ¿Qué está pasando? Que también cambia eso, teniendo en cuenta que podemos escuchar en Spotify, podemos escuchar en Sí. YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sucede esto? Hay gente que no le gusta que haya gente hablando, valga la redundancia en programas. Yo conozco un montón. Sí. A mí me gusta. Mm. A mí me gusta.
por ahí no digo que me queme la cabeza, pero que algo me tire. Claro. A mí escuchar, yo tengo una hora de vuelta a casa, ¿no? A la noche. Y a veces escucho Vorterix y a veces la verdad escucho otras radios para saber qué pasa, Claro, digo, para sí, estar sí. medianamente al día. Y yo prefiero un programa. A mí el locutor que cada 5 temas me dice algo, me falta una compañía. No, insisto, digo que me hable todo el tiempo. Pero necesito que alguien me hable, que me cuente algo, cualquier cosa, que me dé la temperatura, el tiempo, que me lea 3 noticias, sí, yo lo necesito. ¿Por qué? Creo que la gente, no quiero decir la gente, parezco Clarín, gran parte del que está de a pie, o que escucha, o que lee, o que consume cosas, hay una gran parte que está muy tirada a la vagancia. Para mí, por suerte. Y ahora te explico por qué y por qué tratar de hacer la diferencia con un programa de música. Porque no buscan. Claro. Yo sí busco, pero no porque lo haga yo solo, porque es parte de mi trabajo, porque me gusta hacerlo y porque estoy acostumbrado y necesito enriquecerme constantemente hablando de música, pero con otras cosas. Pero hay muchos que no lo hacen. Si está todo hoy. Claro. Hoy está todo. Hoy no podés pasar un tema en primicia. ¿Qué tema en primicia? Si ya está. Antes sí, comprabas el disco, lo traías de Alemania, esto que paso yo no lo pasa nadie, sí, es verdad, ahora no existe eso. ¿Qué voy a pasar yo? Alice in Chains a las 10 de la noche, Los Redondos, alguien los escucha a las 3 de la tarde, ¿para qué me va a esperar a mí? Claro. 7 horas a que pase yo Caníbal, no, lo escuchan a las 2 de la tarde. La verdad, entonces, antes era distinto, lo que vos decías se grababa, hoy no, entonces, ¿qué das desde un programa de música? Yo aprovecho que hay gente que a veces es vaga. Por suerte. Y volviendo de la pregunta anterior, hay gente que le gusta que le tiren música y no la busca. Claro. Y quiere música nada más. Quiere música. No quiere otra cosa. Quiere que le tiren música. Entonces la tenés ahí. Esa es una buena opción. Creo que, más allá de que uno esté en radios diferentes, creo que musicalmente es una buena opción. Yo prefiero que alguien me hable. Bien. Por ahí no tanto como yo, pero que me hable un poquito. No, pero justamente, digamos, quería como llegar a esto, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos planteás desde Delicias, que es un programa donde vos haces muchísimas veces, escribís desde discos, libros, entrevistas con artistas diversos, y donde hablás mucho, ¿no? Y nos enteramos nosotros, los que te escuchamos, de géneros, de discos no nuevos, también discos que son referentes. Digo, teniendo en cuenta esto que acabas de decir, que hay mucha gente vaga, también dijiste por suerte para mí. Por suerte, claro. Pero ¿por qué insistís, no? ¿Por qué seguís 6 años ya con este programa, más o menos siempre en la misma franja horaria, de noche? Sí, más o menos hablando, no de lo mismo, pero claro, con la misma estructura. Con la misma estructura, ¿no? ¿Qué te pasa a vos que decís, voy a seguir con esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta? Digo, nosotros lo valoramos, lo apreciamos, nos encanta, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, ¿desde qué lado vos apuntás Delicias de un charlatán? Primero entendiendo que hay gente que comparte el mismo gusto musical, que es muy amplio, entendiéndolo. Segundo, encontré a través del tiempo una forma de seguir fascinándome yo con las cosas que sigo buscando de música, al mismo tiempo entendiendo que es un programa de música, que en el marco general de la vida que uno vive es un tema menor. Claro. ¿Se entiende? No es un tema menor porque es una boludez, pero digo, en cuanto a tu hijo tiene un problema, o tener que sacar a la familia adelante, la música ahí es un tema menor, que se entienda bien. En cuanto a decisiones grandes de vida estructurales, es un tema menor. Pero en ese tema que a uno le gusta, de lo cual uno trabaja, yo siento una fascinación muy grande. Y siento fascinación por aquellos que me han contado algunas historias. Yo lo he descubierto así, en radio o leyendo. Si yo puedo hacerlo para alguien que se puede llegar a interesar, y yo sé que por ahí hay alguien que puede llegar a estar interesado, me parece que vale la pena compartirlo. Y lo que descubrí a través de los años es un gusto por la historia en mí, cada vez más grande, que me encantaría poder estudiar, si pudiera, puedo hacerlo, digo, tengo tiempo, poder estudiar historia antes de dejar todo. Y entendí que, claro, la música está tan contextualizada todo el tiempo, que está buenísimo. El otro día me puse a hablar de Manal, pero me colgué a hablar de Onganía mucho, de contextualizar el momento político del cual venía Argentina, el cual estaba atravesando, las consecuencias culturales, sociales y demás, y lo que vino después. Claro. Pero me gusta también esa mirada que es un poco más abarcativa, porque la música tiene esa suerte, su contexto la conecta con todo.
Si hablas de punk es imposible no hablar de decadencia urbana y decadencia industrial de la nación más industrial del mundo. Ahí nació toda Inglaterra de finales de los 70, hay un contexto que es muy interesante. O hablar de Estados Unidos de los 80 y desde la epidemia del crack hasta las decisiones económicas de Reagan, hay un montón de cosas para hablar. Y a veces no se aborda tanto desde ahí. Y cada ciudad y cada momento de la historia, cada geografía define la música muy claramente. Y a mí me interesa saberlo porque me hace ver la postal completa y decir, por eso cantaban esto. Ahora puedo entender. Yo escucho a Leonard Cohen, ¿no? Que es un tipo que a mí me gusta mucho. Y Cohen, en el disco en vivo que sacó, el último, igual ya él murió hace creo que 2 y el disco tiene como 8. Él tuvo que volver a tocar porque la manager lo había estafado. Grosso. La manager, que era la tía, se le decían la tía. Picante. Bueno, los estafó. Él vivía en un monje, como un monje en un convento en Los Ángeles. Imagínense, la mina le sacaba la guita. Y él buscando la respuesta espiritual. Cuando sale de ahí, le hacen un juicio, se entera que la mujer esta le había robado toda la plata, cartas, libros, cosas, tiene que volver a tocar. Y ahí sale a tocar en el 2002, 2003. Y ese show lo tiene muchas guitarras que parecen griegas, ¿viste? Y dije, qué loco, qué sonido entre flamenco y griego. Y cuando lees la biografía de Cohen, después te enterás, primero que Cohen conoce un guitarrista español en Canadá, era la canadiense, de flamenco en la calle, no hablaba el inglés, el guitarrista él no hablaba español, entonces quedan enseñas en él ir a aprender acordes a la casa de este pibe, que vivía en una pensión, lo va a ver 1, 2, 3 días. Al cuarto día va y no estaba. Y le pregunta al conserje del hotel si sabía algo del guitarrista español, que no sabía ni el nombre, y le dijo que se había suicidado. Y con esos 6 acordes, Cohen hizo toda su carrera. Por eso toca guitarra flamenca. Y él estuvo viviendo en Grecia 8 años, 10 años. En una casita muy chiquitita al lado del mar. Como un poeta, ¿no? Y ahí está la música griega. Ahí están las guitarras griegas. Y ahí vos las ves pude toda entender y entendí todo. Entre el guitarrista de flamenco, que él conoció, fue lo primero que conoció y los únicos acordes que tocó toda su vida. Más los 10 años viviendo en Grecia, ahí te entiendo un poco más. Y a veces esos contextos están buenos para explicar porque te ponen en otra situación distinta. La idea también es que el otro perciba la música de una forma distinta. Por eso elijo no pasar hits o clásicos, no porque no me gusten. Pero hay un montón de otra música que esas bandas y esos artistas hicieron y están buenos para revisitar. ¿Para qué quedarte siempre con lo mismo? Igual está todo, lo podés escuchar. No tenés necesidad de que yo te lo muestre. No, pero yo creo que, digo, esto es algo personal, ¿no? Pero yo coincido en que hay ciertas personas que nos enseñan habitualmente y nos hacen entender un montón de cosas y nos transmiten y uno sigue descubriendo. Sin ir más lejos, acabo de descubrir algo que de todo lo que he escuchado de Leonard Cohen no tenía ni idea de todo esto que me estás contando, ¿no? Y creo que papá era sastre, por eso vestía de traje. Mira vos, ¿ves? Otro dato más. ¿Ves por qué te tenemos que escuchar? Yo creo que otra cosa que se me viene a la cabeza, ¿no? Para preguntarte a vos y que me des tu punto de vista. ¿Qué? Me interesa mucho, ¿no? Ya vamos a hablar de la música en un ratito, ¿no? Y cómo influye, más allá de todo lo que hablaste recién, en tu vida. Pero, ¿qué está pasando también en la radio? Que noto que no hay, no sé si no hay, pero hay pocos nuevos referentes, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Mario dice que no se puede ir del aire a la mañana, si bien cambió el horario, porque pierden audiencia, ¿no? De golpe tenés al Ruso Berea, que está en La Plata, ¿no? Con otros referentes más y gente de hace muchos años en radio. Y encontramos que radios como recién nombramos RQP está haciendo radio Gonzalito, ponele, que no creo que sea un hombre de radio, al menos por lo que yo escucho y sin ninguna mala intención, ¿no? Sin embargo, hay, por ejemplo, la radio del Matienzo, es una de las radios más escuchadas online, que tienen tipos que hacen radio hace mucho, ¿no? Y que o referentes como Rosso, que de golpe sigue haciendo La Casa del Sol Naciente hace no sé cuántos años y aparte está en una radio de una universidad, si no me equivoco. ¿Qué está pasando? Que no hay nuevas voces, ¿no? Es difícil encontrar nuevas voces y que las quieran oír aparte. Claro. Sí, es verdad lo que decís, es un tema complicado. Yo lo he charlado en algún momento de forma superficial en alguna reunión donde estuve presente, que estaba Mario y él planteaba esto, que le costaba encontrar gente de 20, 25 que pudiera estar en esos lugares. Yo tengo 45, es decir,
tampoco soy una persona muy joven. No parece joven, está todo bien, pero digo, yo creo que entré en una última camada por ahí de conductores de hace 12 años, más o menos. Yo entré en Rock and Pop en el 2005, que por ahí el Tapa también está ahí, hay algunos otros. Pero hoy sí, es muy difícil. Yo no sé si les interesa tanto hacer radio. No a todos, no puedo generalizar porque es una estupidez. Sí. Pero no sé si es tantos como antes. Creo que antes era un medio que tenía un brillo para aquel que le gustaba el rock muy, muy fuerte, muy grande, de querer estar y pertenecer. A mí me pasó, siendo chico, de querer estar haciendo una transmisión de Rock and Pop en la playa. Después lo pude hacer años más tarde, pero era distinta, me parece, la visión que los chicos tenían de cómo se mueve la radio. Claro. Hoy habría que preguntarse de la gente que escucha radio, ¿qué franjas etarias son? Y yo te diría que estoy casi convencido que la mayoría es de 30 para arriba. Casi convencido. Claro. Yo no veo un pibe de 20 que escucha radio. No digo que no los haya, por favor, que se entienda bien. No generalizo. No, se entiende perfecto. Me cuesta más encontrar un chico de 22, 24 que escuche radio que gente de 35, 36, 40. Me doy un poco cuenta yo con algunos mensajes que vos vas recepcionando y te das cuenta, y lo escucho en otras radios también. Claro. La gente que deja los mensajes, generalmente gente de promedio 40 años. Claro. Entonces, capaz el de 20 que escucha el que es de música solamente. O que le gusta mucho la música, tal cual. Claro. Sí, puede ser. A mí, he recibido mensajes de pibe de 17, pero por ahí que están con el padre y les gusta la música, lo que dice ella, por ahí profundiza un poco más. Pero no hay tantos, es verdad, no porque no los haya, sino que cuesta más encontrarlos. Y encontrás más de 30 y pico, que ya por ahí vienen curtidos con otra historia, o que abrazaron la radio, cuando la radio, no porque no lo sea ahora, pero todavía era muy tentadora para estar. Exacto. Hoy no. Vos pensás que antes, aquel que salía en la revista, venía o del cine, o del teatro, o de la tele, o de la radio. Punto. Su mérito estaba en la tele, en el cine, en el teatro, en la radio. O, no sé, después en la pintura, pero me refiero a lo comunicacional. Hoy no. Hoy la celebridad no viene de ahí. No. Viene de un GIF. Exacto. Es distinto. Antes tenías que tener una carrera que te sostenga artísticamente para llegar a una revista. Claro. Estabas ahí porque hizo 10, 15 años de cine y sí, está bien. Hoy no. Sí, es verdad. Hoy haces un video simpático y ya está. Todo ese camino de 15 años del San Martín se va a una bolsa. ¿Por qué? Porque es el del Paso del Cangrejo. Y bueno, loco. Y está lo de Petinato. ¿Está bien? ¿Está malo? ¿Está bien? No, no está ni mal ni bien. Digo, cada uno se la lectura que quiere. ¿No? Obvio, no se puede perseguir nada. Claro. Pero creo que el mérito es distinto al camino que uno recorre hoy para ser alguien que destaque a lo que sucedía antes. Hablando, digo, de medios, de radios. Y hay una realidad, hay que convivir con el youtuber. Sí. Hay que convivir. No estoy de acuerdo en haga patria más youtuber, no estoy de acuerdo con eso. De hecho, tengo casi 2 potenciales en casa, youtubers. Pero hay que entenderlo. Me parece que hay que transitar con eso. No soy tampoco de los que dicen, no, escuchemos vinilos, que es mejor. No, escuchemos vinilos, pero escuchemos online. Exacto. Si está bueno, si lo tenés al toque, si es rápido y suena bien, se puede hacer. No me quiero hundir en el romanticismo de lo único que tenía valor era eso. Hay que entender que hoy se subsiste con 2 mundos. Y también, por otro lado, creo que hay mucha gente que escucha radio. Todavía. Sí, por todavía hay mucha gente. A mí me pasó una vez, viví una escena que me dejó muy, muy claro, me graficó muy bien el valor de la radio o la importancia de la radio. Yo laburé desde el 99 al 2009 en la dirección de prensa del municipio de Borón. Lo hice con la administración de Sabatella, las 3 administraciones de Martín. Yo había comenzado un poco antes de que llegara Martín, así que no era del partido de él, pero estuve con él. La verdad que yo en esos años, si bien no hablamos de política ahora, no puedo decir nada. Bien. Laburé ahí en prensa. Perfecto. Después, ya no sé. Y cuando yo estaba trabajando ahí en el municipio, entraba a las 6 de la mañana. Tempranito. 10 añitos, 6 de la mañana, me levantaba a las 5, 5 y cuarto, 5 y 20, golpeaba la cama todos los días y me iba como un zombie a laburar. Y tenía que ir a buscar los diarios a la estación, porque yo me leía todos los diarios a la mañana con un compañero, a las 6:30. Claro, todos. Tenía que estar al Clarín, Página, El Cronista, Ámbito, El Día, todos. Entonces dejaba el auto, me iba hasta la estación, 2 cuadras y volvía con los diarios. Así, todo de noche, lo ponía. Y un día estoy llegando 1 cuadra antes de la Muni, en el centro de Morón, y siempre había un viejito que vendía diarios en la esquina. Y estaba con una bicicleta y un canasto. Y yo a medida que me iba acercando veía que el viejo se cagaba de risa.
Era las 6 de la mañana y estaba todo oscuro, el centro de Morón, no había nadie. Yo decía, qué loco, ¿no? Qué pobre tipo, digo, ¿no? Claro que es un loco, ¿viste? De esos loquitos que ves en la calle y decís, qué loco, pobre chabón, que está así. Se reía solo, como un destartalado. Dije, pobre tipo, pensé en la familia. Y dije, Hiciste claro, todo el dibujo. toda la película, ¿por qué no lo internaron? Decía. Y cuando me voy acercando, los últimos 5 o 3 metros, estaba escuchando la radio. Mirá vos. Claro. Se estaba riendo por lo que estaban diciendo en la radio. Y dije, si este tipo, 6 de la mañana, con un carrito, vendiendo diario en Morón, Claro. media vida, digamos, la radio lo pone así. Exacto. Claro. Claro, misión dije, cumplida. Chapó. Algo hay, ¿no? Sí, sí. Es esto. Y el tipo estaba cagándose de risa en el laburo de mierda que tenía en un momento de mierda, en un contexto de mierda, porque la radio lo estaba haciendo reír. Tal cual. Entonces cuando alguien te dice, che, no pude bajar del auto hasta que terminaste de contar, Claro. ay, Es eso. gracias, es Se te eso. infla el pecho. Pero no es uno, es la radio la que funciona ahí. Tal cual. Uno es un instrumento de la radio. Cuando me dicen eso digo, está bien, mató, gracias, pero es la radio la que funciona. Tal cual. Lo hace la radio eso. Ujú. Uno está ahí como intermediando, pero el medio fuerte, el que genera que vos te quedes en el auto hasta que uno termine de contar, Sin duda. está bien, uno le pone algo, pero es la radio. Y Creo a que veces, lo importante es eso. Y creo justamente que no es menor lo que decís, ¿no? Es para algunos eso es sumamente importante, ¿no? Como bien Sí. decías vos, estando ahí en esa situación de ese laburo y de golpe poderse reír, loco, ¿no? No es algo que Es pasa compañía, desapercibido, es ¿no? compañía. A mí lo más... Por suerte no recibo muchas puteadas, no recibo por lo general, la verdad, me siento medio afortunado con eso. Igual creo que si a alguien no le gusta algo no tienen por qué putear tampoco. Claro. Exacto. Yo hago eso, ¿no? Ni escribo ni lo escucho y ya. Claro. Pero la impunidad en las redes a veces Sí. es otra cosa. Sí. Por suerte no tengo ese problema, pero lo que me han dicho una vez es que había un chico que tenía problemas de depresivos y que no le funcionaba nada y le funcionaba escuchar el programa. Pero, Sí. qué fuerte. Eso es lo más lindo. que te Yo puedo respecto llegar a eso decir. te quería preguntar, Dani, vos que analizás la música, analizás a los artistas, ¿vos qué pensás de...? Hace muchos programas nosotros venimos siempre con una noticia de que un artista nuevo se quitó la vida, se mató, se ahorcó, otro se... ¿Vos qué crees que en el mundo de la música, con todos estos problemas que tiene, genera un vacío en el artista? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo poder explicarte? ¿Por qué se da esta situación? Sí, ¿por qué se da la situación en el mundo de la música en particular? En particular. Siempre... Y son grandes artistas, ¿no? Es que... No, claro. Yo creo que en un punto son rachas, me parece. En un punto son rachas. Digo que por ahí justo ahora pegó Cornell, Bennington claro. y Vedder, que debe Sí. tener 3 coreanos que le están tocando los testículos todo el día para que no le pase nada. Creo que no es fácil de llevar la presión de ser un número 1, ¿eh? Mm. No debe ser fácil, para nada, aun cuando te va bien. Debe ser muy difícil y debe ser muy distinto hacerlo acá que hacerlo en Estados Unidos o hacerlo Sí. en Inglaterra. Ujú. No porque tenga mayor valía, sino porque hay una industria del espectáculo que está desarrollada Claro. de una forma muy distinta a la nuestra y de mucho tiempo antes. Mm. Y creo que las presiones de ser un número 1 deben ser bravas, ¿eh? No solamente de aquel que está mal, Sí, del que está bien, definitivamente. del que le está yendo bien. Claro. Deben ser momentos muy bravos. Si vos te pones a pensar, o en el caso de Chester Bennington, por ejemplo, de Linkin Park o Cornell, eran tipos que estaban bien, tenían un buen presente, los dos. Ujú. Sí, sí, con giras que estaban... Giras, todo. estaban vigentes, Sí, sí, sí. estaban bien. Sí. Que estaba gordo, tirado como Krusty. No, Claro, no, no, estaban no, bien, bueno, o sea, estaban lucían bien, se los veía bien, tenían familias. Ujú. Y son sobrevivientes, imagínate, Cornell es sobreviviente de una época donde vio a Exacto. varios amigos Ujú. no llegar hasta los 2000. Mm. Yo creo que es un poco eso, debe ser la Bueno. industria, un poquitito, debe haber mucha presión, debe ser algo muy opresivo internamente, porque existe la presión que es de medios, de compañías, de Sí. plata, de dinero, de estar, de likes, ¿no? Lluvia de likes Tal hoy. cual. Exacto. Y debe haber una presión artística que también es Debe ser distinta, fuerte. Sí. porque Sí, que es la peor. Anda Cobain. Si todo el mundo te dice, che, Lizardo, esto es buenísimo, vos decís, Exacto. no, es una mierda. Claro. Exacto. Si vos estás convencido de lo que haces es una mierda, por más que vengan 50.000 y te digan que es Sí, buenísimo, sí. si Va a seguir internamente estás convencido de que no te gusta, Es impresionante. no vas a poder cargar, no puede paliar todo el resto de aplausos o abrazos o loas
con una banda, que digan, Claro. che, qué bueno que está, y si hay alguien que no quiere estar en esa banda porque ya no quiere estar más, Claro. por razones de convivencia, musicales un montón, Ujú. le va a parecer un horror. A ver, Sí, sí, sí. los Stones, Bill Wyman y que Richard no se hablaban del 81, Claro. hasta que Wyman se va en el 92. Johnny Ramón y Joy tampoco. Sí. Claro. No se hablaron durante los últimos años de la banda. Pero entendían que había un producto que tenía que funcionar y seguir funcionando. Y después por un tenés- montón de familias, ¿no? Claro, y después tenés ahí que se va, pero que nunca deja de estar, Pero ¿no? vos Por decís, algún claro, motivo. Claro. O el ¿no? que se va y no vuelve más, como Bill Exacto. Wyman. Se fue de los Claro. Stones y vos decís, Sí. loco, eras bajista de los Stones. Está todo bien. Es un buen bajista, Bill Wyman, pero tampoco alimentó la pólvora. Si Claro. te podés quedar ahí, es guita que viene. No quiso más. Bueno, el otro Y día. hay que tomar esa decisión, decir, no toco más en los Claro. Rolling Stones. ¿Qué otro laburo tengo? Ninguno. Sí, totalmente. Pero Tal no cual. tengo más ganas. Claro. Exacto. Bueno, Es Corbata. una presión muy grande. Salió una nota el otro día en un diario donde Corbata decía justamente esto, ¿no? Que él tenía su banda, que le iba bien, tenía su mujer, tenía sus hijos, y sin embargo no se sentía pleno, no se sentía lleno por algún motivo. Bueno, Corbata lo encontró en la espiritualidad, como Sí. él afirma, pero que no todos pueden llegar a encontrar esa salvación, sea la que sea, ¿no? En este caso, Corbata, Marcelo Corbalán de carajo, la encuentra ahí. Pero digo, el artista creo que también es artista y tiene la capacidad de crear las maravillas que crea, porque hay un dolor, hay algo, hay un sentimiento que el que no es artista, sin desprestigiar a nadie, pero creo que el artista tiene esa sensibilidad que hace que marque la diferencia, ¿no? Y en raya con... Mira, yo lo pensaba una vez y no es lo que decíamos, ni mejor ni peor. Y que se entienda bien lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, el tipo que por ahí va a laburar, Ujú. y va a laburar en una fábrica, en un lugar, lo que sea, hay una cuestión mecánica que por ahí repite Sí. Claro. y no se hace tantas preguntas Ujú. como cómo van a vivir mis hijos, que lo hacemos todos, ¿no? Pero digo, no hay tanta pregunta interna o cuestionamiento en cuanto a su trabajo. Claro. Sabe que va y hace eso y viene un molde y lo baja. No por desprestigiar ni que sea peor, que se entienda, por eso lo decía. El artista lidia con otra sensibilidad muy distinta. Puede estar buscando una palabra 15 horas Claro. Sí. y Tal no cual. le cierra. Exacto. Y la canción es de alguien que ya no está, pero si no está lo puede proyectar en algo que creo que trabaja otro proceso interno Exacto. que a veces es más tortuoso y a veces es, diría mi Exacto. amigo Gillespie, maravilloso. Claro, es decir, tenés momentos donde está ese drama del artista que busca su palabra, su composición y no la encuentra o le parece falso, entonces como Cobain se Claro. condena. Digo, Sí. creo que se hace más preguntas Ujú. que una persona que a Exacto. veces va y tiene Es un laburo eso. un poco más Se mecánico. hace más preguntas, exacto. Y los momentos hermosos son mucho más lindos Sí, también. sí. ¿eh? Tienen una, Yo hay supongo una que abrir los devolución. brazos en Wembley, mirar para arriba. Y, Ya está. Es decir, Decíselo a Freddy. deben lidiar con esas dos cosas Tal al mismo cual. tiempo. Los momentos bellos deben ser de un disfrute emocional muy alto, Claro. pero sus propios momentos de... Un poco lo que decía él, ¿viste? Y yo decía, loco, tenés todo. Sí, mira, Claro. el libro de Michael Hutchins, uno que me habían prestado que estaba en inglés, que reconozco, leí las 3 primeras páginas. Sí, me pareció, era el Himalaya y estaba con una mochilita, yo, Patagonia, dije, no, es muy largo, no termino más. Pero el autor comienza diciendo que, lo primero que dice el libro es que va a ver a Hutchins, porque creo que lo tenían que entrevistar, después de un show que daban, creo que era CBC, en un lugar así chico en Nueva York. Ujú. Y cuando pasa al escenario, dice que lo encuentra solo, sentado, en un banco, con las manos así, digamos, entrelazadas, mirando el piso. No. Y el tipo se preguntaba cuando comienza el libro, estoy viendo un número uno, que las mujeres lo desean, pero por miles, Claro. que tiene éxito, que tiene plata, que es bien parecido. Sí, que tiene talento El tipo, aparte. y tiene Claro. talento, y el tipo estaba solo, sentado en un banco, el resto de los músicos por otro lado, solo, ni con una groupie, nada. Y creo que 6 meses después del libro se suicida Hutchins. Pero comienza el libro de esa manera y a uno le llama la atención, a él mismo Sí. le llama la atención, porque dice, no pensé ver un tipo así desarmado emocionalmente, vulnerable, solo, sentado, cuando tiene todo, absolutamente todo para estar bien. Hay Y algo. a veces, viste, la sensibilidad es muy fuerte y Es muy creo fuerte. que el que trabaja con el arte se hace muchas más preguntas internas Sí. que alguien Yo- que por ahí no trabaja con eso. ¿Es mejor? No. ¿Es peor? No. Es distinto. Claro. Y yendo a esto, Dani, estamos con Dani Jiménez, recordamos, Sí. él se sintió así como raro, o elegimos referente, pero sí, es un claro referente. Y lo vamos a seguir Y lo diciendo. vamos a seguir diciendo, mucho más después de esta charla que aprendimos un montón nuevamente. Trato de ayudar. Dani, justamente recién hablábamos del artista, además vos también sos músico.
Sí, antes de ser periodista, la verdad, desde los 16 más o menos. ¿Influyó eso en tu trabajo como, Sí, muchísimo. como periodista de rock, Sí. digamos? Y para hacer radio también. ¿De qué forma Mucho. te Y nutrió? porque hay una sensibilidad que vos desarrollás en cuanto a la música o a las canciones, que después en la radio es como que las intervenís de alguna forma. Entonces por ahí, viste cómo se cuenta la intro de un tema, que te Claro. bajan los segunditos. Sí. Yo canto encima. Entonces para mí estoy acostumbrado cuando va a empezar una canción. Claro. La vas sintiendo. Claro, el timing. O por ahí te dicen, no sé la intro, te lo largo. Y decís, mándamelo. Entonces voy pisando de a poquito. En cada compás paro. Pero en cada compás cierro una frase que puede quedar abierto o puede cerrar. Claro. En caso de que Claro. empiece a cantar. Claro. Es un juego. Es lindo hacerlo. Igual. Es lindo. Tiene un poco de riesgo, pero es lindo hacerlo. Y a mí me ayudó desde ahí. Me ayudó a entender un mal ensayo. Me ayudó a entender un mal show. Me ayudó a entender cómo componer una canción. Si yo bien compuse 8 temas en toda mi vida, digo, obviamente ni me comparo con un músico que lo hace, no con un músico profesional. Yo soy músico también. Músico Claro. fracasado es aquel que quiso hacer música y no la hizo. Claro. Exacto. El músico, punto. Claro. El músico exitoso es otra cosa. Claro. Pero músico es músico. Tal cual. Tocás el toc-toc, sos músico. ¿Viste? Yo soy músico también. Por eso, músico exitoso es otra cosa. Eso también. Y me ayudó para entender a un músico, le entiendo el proceso. Si Claro. bien no lo hice toda mi vida, lo hice de los 16 a los 31, pero entiendo lo que es hacer una canción, entiendo lo que es hacer un arreglo, entiendo lo que es que alguien traiga otro pedazo y lo pongas y lo escuches en el auto y vuelvas y digas, che, esto está bueno, pero no, a ver, cambiar el ritmo, hacerlo para... Entiendo lo que es, Bien. puedo entenderlo, entonces me ayuda a meterme un poco más Y lo llevas desde cuando otro puedo lado entrevistar también. a alguien. Exacto. Sí. ¿Te animás, Dani, a tocar algo para irnos? Dale, para a ver, despedirnos. no sé qué puede ser. A ver qué puede ser. Así conocen la etapa de músico de Dani Jiménez también. Vamos a ver qué podemos hacer. Radio en vivo, Radio Verdad. Exacto. Estamos con la guitarra, con Dani Jiménez. Obviamente hacemos un extracto, ¿no? No vamos a hacer una canción completa. A ver. Uy, Hay esto que ver es si muy está grande. afinada, Dani. ¿eh? When I feel sometimes where's to go. So where are we going till tomorrow? And I see so there are lies to come. So would you even care? And I feel it, and I feel it. So where are we going till tomorrow? So where are we going where the mice can found? And I feel when the dogs begin to smell her. So where's your smell alone? When I feel so much depends on the weather. So is it raining at your bedroom? And I see. So these are the eyes of disarray. So would you even care? And I feel it, and I feel it. So where are we going till tomorrow? So where are we going where the mice can found? And I feel when the dogs begin to smell her. So where's your smell alone?
the dogs do find her. I got a time and time to wait for tomorrow. You found it, you found it, you found it. Well, the dogs do find her. I got a time and time to wait for tomorrow. You found it, you found it, you found it. Yes, to find it. Yes, to find it. Oh, to find it. Yes, to find it now. Oh, to find it. Impresionante. Ovación de pie, señor Dani Jiménez. Acaba de interpretar un tremendísimo tema de los Stone Temple Pilots. Dani, Un poco cascado, perdón. impresionante, Tremendo. impresionante. Gracias por haber venido. de No, verdad. por favor, un placer. Yo nunca toco estas guitarras. ¿Por qué? Explico estas guitarras para aquel que no ve, ¿no? Es algo básico. Es una guitarra criolla con cuerda de nylon. La que Sí. tocaba Leonard Cohen, Claro. la que le enseñó el gallego. Ujú. Yo prefiero las acústicas. Ah. Toqué toda mi vida con acústicas. Bien. Este tiene un puente muy ancho, Sí. no tiene marcas. Es una antigua casa Núñez. Y de- transpiran los dedos. Claro, No, pero tenemos la gente que ama claro. las Sí. guitarras así y las Ujú. acústicas. Yo Ahí está. siempre tuve acústica no chico, pero la primera que me cayó era con cuerda de metal. Mirá vos. Entonces me acostumbré. Y estas son un desafío, son un desafío. No, bueno, no se notó igual No, la incomodidad, para nada, la para verdad nada. que tremendo. Nuevamente, gracias, ha sido un placer No, a ustedes, esta un placer. charla.